Pablo Escobar Gaviria fue el criminal más buscado por las autoridades y agencias de inteligencia del mundo durante las últimas décadas del siglo XX. Este hombre, de origen antioqueño, una pujante región al noroeste colombiano, logró intimidar, arrinconar y ensombrecer la historia de un país durante 15 años. Catalogado como la mayor mente criminal de su tiempo, cambió por completo la concepción del delito, dándole una dimensión demencial. Por su mente pasaron todas las posibilidades de terror, venganza y presión contra una sociedad. En su cabeza siempre existía la posibilidad de desatar los más profundos desconciertos y tristezas a través de un arma que vulnera, castiga, doblega y asesina esperanzas, el terrorismo. Pero su carácter estaba lleno de incomprensibles matices. El hombre sanguinario que lideró el cartel de Medellín, la tristemente célebre organización terrorista, poseía un atrayente carisma que generaba devoción en todos aquellos que se vieron favorecidos económicamente por el capo, independientemente de sus deseos e intenciones. Pablo Emilio Escobar Gaviria tuvo como objetivo fundamental para organizar y consolidar los cimientos del cartel de Medellín y su vida pública a los más necesitados, aquellos que habían perdido la esperanza de tener vidas más prometedoras. Todo comenzó en los basureros de la ciudad. De su lado, requería el apoyo incondicional de los más pobres. Serían ellos quienes más adelante empezarían a tejer una historia de mitos y leyendas que todavía retumba en todos los rincones de la ciudad que le sirvió como cuartel general de su organización criminal. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Hacen falta hombres como este, como ustedes lo ven en este retrato. Es el único. Es el único personaje que todo mundo necesitamos y que un país necesita. Pablo Escobar de salida, Pablo Escobar de salida, Parque La Milagrosa Ávila, Pablo Escobar. Al principio era un barrio que lo marginaba la misma gente, que no, al barrio no entra la gente. Fue un barrio que fue donado por el señor Pablo Escobar. Han estado que cambiarle el nombre del barrio por Sauces, otro nombre, Medellín sin Tugurios. Yo no he estado de acuerdo porque ahí está la memoria del señor Pablo Escobar Gaviria. Yo me imagino que así iba a entregar el barrio Pablo Escobar. Pablo Escobar lo iba a entregar, era así, todo organizado, sus fachadas bien bonitas, iban a ser amobladas, todo, que nadie tuviera dificultad para venirse a vivir ahí. Con gusto, madre, que esté muy bien, una feliz tarde. Con gusto, feliz tarde. Existe un lugar en Colombia donde el dolor por los atentados dinamiteros del capo del cartel de Medellín no existió. Hay un barrio enclavado en las montañas que rodean a Medellín, donde la realidad que vivía toda Colombia era otra. Aquí, Pablo Emilio Escobar es adorado y recordado como rey y héroe. Existe un rincón en este valle donde Pablo, como es llamado con nostalgia y aprecio, no ha muerto. El barrio existe por un hombre que llegó aquí buscando terreno para comprar, para hacer un barrio para la gente más necesitada, el barrio Moravia. Es un hombre que llegó haciendo el barrio y un hombre que nunca lo había hecho, sí lo hizo, por la necesidad de todo Medellín. Que ni un político, ni un hombre millonario había podido hacer este barrio como lo hizo este señor Pablo Escobar. La gente vive agradecida.
barrio se construyó a la fuerza, se habitó a la fuerza y se ha vivido a la fuerza en él. Por lo siguiente, cuando don Pablo Escobar, a través de la Corporación Medellín Cinturos, construyó este barrio, lo hizo en contra de voluntad del Estado. Luego, cuando el barrio fue ocupado, la gente lo ocuparon en contra de la voluntad del ejército, porque habían pues tropas que incluso tratando de evitar que la gente ocupara las casas. Posteriormente estuvo como la repulsa de los vecinos por aceptar la comunidad como tal, porque venir de Moravia era sinónimo de ser ladrón, de ser reciclador, de ser pordiosero, ser mendigo. Yo en mi vida conocí muchos hombres, no amigos de muchas clases, pero que me dieran lo que me dio este señor que tengo aquí, que para mí es mi marido, ayer, hoy, siempre, fue el único que me dio casa. Aún después de muerto me sigue dando comida, estudio y todo lo que necesito, porque a raíz de lo que él me dejó, con eso he sobrevivido. El barrio lleva su propio nombre, Pablo Escobar, aunque fue concebido por el capo en un comienzo bajo el nombre de Medellín Sin Tugurios como eje de su campaña política. Aquí, Escobar es todavía amado, respetado y añorado. Para muchos de sus habitantes hizo el bien, sin entrar en profundas consideraciones éticas o morales. En estas comunas deprimidas y excluidas, dio sus primeros pasos presentándose como el Robin Hood que todo lo daba. Pero este lugar no solo representa el lado altruista y generoso de Pablo Escobar, también fue hace un tiempo el epicentro y base fundamental de su imperio de terror y miedo. Fue uno de los barrios de Medellín donde se sembró la semilla de un mito y muchos de los que habitan en el lugar ven al capo como un dios del cual cada palabra era ley. Aquellos que lo ocultaron y previnieron cuando las autoridades lo acechaban, aquellos que se convirtieron en sus mensajeros de la muerte. Para nadie es un secreto que inicialmente todos los muchachos querían imitar a Pablo Escobar, porque estaban de moda las mal llamadas escuelas de sicarios en la ciudad de Medellín. Y pues qué mejor parte para como que querer imitar eso que en el barrio que Pablo fundó. Para algunos muchachos era un honor ir a trabajar como sicarios con un señor que hacía algún tiempo le había una casita a su mamá. Y incluso para él era la oportunidad de hacer alguna plática para poderle amoblar la casita, comprar sus neveritas y tener la mamá viviendo dignamente. Estaba joven, quería aventura y las tuve todas. Llegué a disponer de la vida de muchas personas, de lo cual hoy en día pues veo que lo que se hizo fue una cosa muy mala. Pues, una persona que está totalmente comprobado de que pertenecía al grupo de Pablo Escobar, una persona totalmente comprobado de que era de estrechamente el círculo de un hombre de confianza. Yo estoy diciendo la verdad, cómo era Pablo, cómo era Popeye, porque con la verdad es que podemos esclarecer todo lo que ha pasado en el país. Si vamos a decir más mentiras, a decirle mentiras a un país que está lleno de mentiras, entonces no valdría la pena. Yo ya lo había visto antes una vez que fui a la hacienda Nápoles, que yo trabajaba con un ingeniero a arreglar un toro mecánico. Pues lo vi, cuando lo vi así en el segundo piso. En esa época era como ver a Dios, porque era un hombre de una aureola poderosísima. Y ya cuando ya estaba al frente de él, fue el día más grande que yo tuve en mi vida, estar al frente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y empecé a servirle de corazón y a hacer unas cosas que ni yo creía que era capaz de hacerla, porque tenía la aureola de él alrededor nuestro. A Pablo le podría venir una sola palabra, la palabra bandido. Él quería ser un bandido. Él en cierta oportunidad se lo dijo a un periodista. Dijo, bueno, Pablo, ¿y cuál sería el epitafio para su tumba? Y las palabras fueron claritas. Dijo, fui todo lo que quise ser, un bandido.
En una ocasión nos encontramos cuando estaban matando 3 o 4 policías en Medellín. Nos encontramos de frente, Pablo y yo nos estábamos moviendo de escondite, de caleta, nos movíamos caminando, porque era dentro del centro de Medellín, porque en esa época estaban buscando un elefante y nos convertimos en ratoncitos, chiquiticos, entonces todo el mundo pensaba que Pablo andaba en 10 camionetas blindadas, con fusilería, 60, 70, 80 hombres, entonces no andábamos, no él y yo. Nos estábamos moviendo y estábamos viendo los alumbrados en plena guerra, en una Navidad en Medellín por la avenida La Playa. En esa volteamos a mano izquierda, de frente hay una avenida sola. Cuando volteamos de frente nos encontramos con 6 policías. Entonces Pablo, yo llevaba la pistola atrás, entonces yo fui a buscar mi arma, el mío me cogió la mano y me dijo que me quedara tranquilo. Entonces nos fuimos de frente, me decía, no mire los policías, porque los policías, si usted los mira a los ojos, como los perros bravos, inmediatamente se le vienen. Nos fuimos de frente y los policías de frente, ellos con las armas en la mano, 3 a un lado de la acera y 3 al otro lado de la otra acera, y nos fuimos caminando de frente hacia ellos, y en eso había un parqueadero y nos metimos ahí. Y él empezó a hablar con el señor del parqueadero, los policías vieron que era como cotidiana la cosa y siguieron de largo. Enseguida empezó a reírse, y me dijo, Popeye, escupa. Yo dije, ¿a dónde? Y me tocó el corazón, yo lo tenía así, y me dijo, y él escupió, normal, y enseguida me dijo, tócame el corazón, ni lo sentía, estaba normal, un hombre totalmente frío, era un sobrenatural. Durante varios años, principalmente en los 70, Pablo Escobar Gaviria pasó inadvertido para la lupa de las autoridades. Nunca despertó sospechas sobre el imperio criminal y multimillonario que crecía vertiginosamente. Durante ese periodo, no ostentó fortuna y no permitió conocer los verdaderos alcances de su actividad delictiva. Se rodeó de muy pocas personas que desconocían la magnitud de sus actividades y la perversidad de su enigmático carácter. Con sigilo y desbordada inteligencia, fue tejiendo toda la estructura del emporio del narcotráfico más sólido y temerario del siglo XX. Bueno, una persona que tuvo una digamos, aptitud especial para el mal, una predisposición para la perversidad. Era un hombre muy frío, un hombre de una inteligencia impresionante. Es un hombre que vivía siempre con 2 o 3 años de anticipación. Es decir, que en el año 88, cuando lo conocí, él ya estaba hablando de lo que iba a suceder en el 91 o en el 92. Es decir, proyecciones políticas. Él me hablaba mucho de política. Y efectivamente muchas de las predicciones de Pablo Escobar se realizaron. Entonces es un hombre que se proyectaba hacia adelante, hacia el futuro. Un hombre muy frío, desde luego la mayor mente criminal del siglo XX. No, es una mente bastante compleja y ante todo fue un tipo con una enorme capacidad de manipular la opinión pública. Yo calificaría a Pablo Escobar como un monstruo. El más fiel de los amigos y el más despiadado de los enemigos. Nunca aceptó la traición y fue implacable y cruel con sus detractores. Su único vicio fue fumar marihuana. La cocaína que traficaba jamás la inhalaba y su familia era absolutamente intocable. Obsesionado por los cuerpos tersos de las jovencitas que solicitaba a sus lugartenientes, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue ante todo un hombre que dejaba la huella del bien o del mal por donde pasara. Siempre buscaba, siempre le hacía pruebas a la gente para determinar si mantenía o no una relación de lealtad con él. Lo que se hablaba con él y punto. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Yo sé que a él le atribuían todo lo malo que sucediera. Hasta esas bombas que pusieron en Estados Unidos, salir de un rastro a ir a poner las bombas allá, eso es injusticia. Un gran delincuente. Seguramente tenía una inteligencia, pero inteligencia criminal. Yo le pregunté una vez, ¿por qué usted no hace negocios lícitos? Y yo le contestó, porque yo soy un bandido. Entonces, él actúa únicamente en función de esa ilegalidad. Lo contradictorio del carácter del capo del cartel de Medellín lo había convertido en un hombre indescifrable, del cual se sabía mucho y se sabía muy poco al mismo tiempo. Estaba a la cabeza de una organización criminal fundamentada
en la necesidad y la exclusión que da la pobreza y contaba con un enorme caudal de dinero que crecía exponencialmente. Para este momento, el ya célebre Pablo Escobar hacía parte de los reportes de la prestigiosa revista norteamericana Forbes, que incluía su nombre en el listado de los 10 hombres más ricos del mundo. Escobar era ahora el empresario de la muerte. El cartel de Medellín fue la organización de narcotraficantes y asesinos más poderosa jamás conocida en el mundo. La integraban a la cabeza Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, los hermanos Ochoa, conocidos por su estrecha vinculación en las actividades equinas, y Carlos Leder, de quien se dice purga una extensa condena en los Estados Unidos. De la mano siniestra del cartel se organizaron y fortalecieron los grupos paramilitares en Colombia. Uno de los más reconocidos fue el tenebroso MAS, Muertes Secuestradores, conformado como respuesta al secuestro de familiares de los capos de la mafia por parte de la guerrilla. En 1981, el en ese entonces movimiento subversivo M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del reconocido clan de caballistas. La unión de los capos dejó centenares de muertos del grupo guerrillero y militantes de la izquierda. Otros grupos de paramilitares eran dirigidos por El Mexicano en el centro del país con el apoyo de mercenarios israelíes. Bajo el mando de Escobar, cientos de asesinos a sueldo coordinaban todas las actividades de producción, comercialización y rutas del cartel. Poseían contactos en todo el mundo, contactos que junto al poder del soborno y la intimidación hacían posible el enorme flujo de cocaína por puertos y aeropuertos del planeta. El cartel fue una verdadera multinacional de la cocaína. Sus enlaces y poder de penetración no tuvieron fronteras. Toneladas de alcaloide que salían de Colombia por precios irrisorios eran comercializadas en las calles de las capitales del mundo por cantidades astronómicas jamás imaginadas. Hay una cosa que es muy importante. El cartel de Medellín es una organización criminal más grande en el mundo catalogada por el Almanaque Mundial, organización criminal civil. Uno ve, por ejemplo, la guerrilla en este país. La guerrilla en este país ya 40 años bregando a desestabilizar el Estado. El cartel de Medellín, en manos de un solo hombre y un puñado de hombres que éramos nosotros, en 7 años arrodillamos el país. En esa época éramos más de 2000 hombres, de los cuales no quedamos sino, de la cúpula quedamos 3 y por ahí un puñado de los demás. No quedamos más. O sea que yo hago el balance. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacer el balance. Tenía fuentes de información en todas las entidades de gobierno y de justicia, las entidades de la policía, del ejército, en todas las partes donde él tenía interés, sobre todo para que le dieran información. La vida de Pablo Escobar solo puede registrarse en Colombia como una etapa oscura, negra de la institucionalidad, en la institucionalidad colombiana, y estoy convencido que el daño que le causó fue inmenso. Pablo Escobar no puede ser tenido en cuenta en Colombia sino como la demostración de hasta dónde pudo llegar la descomposición de nuestra sociedad. En todos los rincones del planeta se demandaba el apetecido polvo blanco. Se calcula que ya en 1979 las narices de los adictos del mundo reclamaban cerca de 30 toneladas métricas anualmente. Y el cartel de Medellín y su capo se habían convertido en el proveedor más apetecido. Habían puesto a su disposición todos los estamentos de la sociedad colombiana. La creciente industria tenía en sus manos todo lo que necesitaba y el poder y dinero necesarios para abrirse espacio a sus anchas en cualquier lugar del planeta. El que manejó el contacto con Raúl Castro fue un muchacho del cartel de Medellín criado en el barrio La Paz, casi hermano de Pablo desde jóvenes, porque de pequeño Pablo vivió en Río Negro, Antioquia. Jorge Avendaño, llamado el Cocodrilo. Él volaba directamente de Colombia, iba a Nicaragua, a Cuba. Allí se entrevistaba directamente con Raúl Castro. Los vuelos de cocaína que llegaban a la isla, el que les da la infraestructura era Raúl, porque Raúl era el jefe de las fuerzas militares, llegan a aeropuertos militares de Cuba.
Allí y venían lanchas rápidas desde Cayo Hueso, pero en una época estuve acompañando a un miembro del cartel de Medellín a Cayo Hueso y ahí llegaban las lanchas rápidas de Cuba. Y ahí el tráfico se dio normalmente, se dio durante mucho tiempo. Cuando ya cae un cargamento en Miami, estas personas colaboran y dicen que se le entregó en Cayo Hueso, los de Cayo Hueso están concatenando la DEA y llegan hasta Cuba. Cuando esto llega y revienta en Cuba, los cubanos ejecutan a los mandos medios, ejecutan como 3 o 4 personas, no recuerdo bien en este momento, lo ejecutan y dicen Cuba está luchando contra el narcotráfico, pero la droga que le entró a los Estados Unidos de Norteamérica por las costas cubanas fue mucha. El negocio era próspero y había dinero para todos los involucrados. Pablo y algunos de sus socios en el cartel se dejaban contagiar por la bonanza del negocio y empezaban a mostrar sus excentricidades. Grandes haciendas con zoológicos propios, mansiones extravagantes, decorados excesivos y vehículos de lujo. En Colombia eran los tiempos de los llamados mágicos. Así se denominaba a aquellos personajes de dudosa procedencia y de dudosos modales que de la nada, como por arte de magia, todo lo solucionaban con dinero o con sangre. Pero a medida que el negocio irrumpía con mayor fuerza, se volvía más visible para las autoridades. Ahora, el negocio de la cocaína empezaba a convertirse en el centro de las acciones de muchos gobiernos. El capo por fin comenzó a sentirse sin opciones y acorralado, pero su poder de proyección lo llevó a pensar que la mejor manera de huir de la ley era precisamente convirtiéndose en ella. Bueno, hay un refrán popular que dice, en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. En cuanto al origen, le quiero decir que nosotros desarrollamos actividades en la industria, en la ganadería y en la construcción. Yo quiero, por intermedio de este programa, hacer un llamado a todos los partidos políticos de Colombia, al Partido Comunista, al Partido Liberal, al Partido Conservador, para que cesen la guerra de palabras y de discursos bonitos, para que se concreten en obras reales. Pablo era un hombre que quería entrar en la política para cubrir sus actividades criminales. Él sabía que como representante a la Cámara pues tenía inmunidad parlamentaria, pero fuera de eso él quería ayudar al pueblo. Le gustaba el poder, le gustaba el poder lícito con el dinero del narcotráfico, pero mostrando lícitamente que era un hombre transparente, sin serlo. Él quería ayudar a las clases menos favorecidas de la sociedad porque él fue un hombre pobre. Él es hijo de una maestra y de un celador de barrio. Él cuando tuvo su dinero en el narcotráfico empezó a construir, y lo utilizó para ayudar a la gente y para hacer proselitismo político. Somos un país por cuyas ciudades no pasan aplastantes y destructores los tanques violentos de guerra. Tenemos un país que no se destruye por la violencia y por la anarquía. Tenemos un país que vale la pena, pero debemos hacer civismo. Él entra al medio de la clase política. Él pensó que la clase política es como uno los ve a estas personas que son de cachaco, de finos modales, buenos días, buenas tardes, son personas buenas. Cuando Pablo entra a la política se da cuenta que esa mafia es más pesada que la mafia del bajo mundo. Y Pablo es masacrado dentro del Congreso de la República, masacrado políticamente. Se le viene encima Rodrigo Lara Bonilla, se le viene encima Luis Carlos Galán, se le viene encima la clase política tradicional que ven que un capo del narcotráfico va a tocar las fibras finas de la política. Porque un político para matarlo a uno no necesita conseguir 10 sicarios, sino que le hacen una orden de captura y con eso lo matan a uno. En 1982, Pablo Escobar llegó con sus llamados dineros calientes al Congreso de la República de Colombia. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados. Y yo digo que si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuartas, les echó su bendición con la amnistía tributaria, pues el país no debe entrar en esos debates y no debe escandalizarse por la presencia de esos dineros en algunas actividades, no solamente políticas, sino culturales, cívicas, deportivas, económicas y en la industria misma.
Su arribo sería el inicio del periodo más violento y sangriento en la historia reciente del país. El capo había alcanzado el recinto de la democracia colombiana. Un bandido, ocultándose de la ley por más de 10 años, ahora era legislador. Pablo Escobar se había hecho ley. Se amparó políticamente en el movimiento del más firme candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, quien en intensos debates al interior del Congreso lo expulsó de su movimiento. Rodrigo Lara, ministro de Justicia de la misma vertiente política, también puso en entredicho la procedencia de sus dineros. La prensa, en cabeza del diario El Espectador y de su director Guillermo Cano, se encargó de sacarle a la luz pública su pasado delincuencial. En un lapso de 5 años, entre 1985 y 1989, los tres, Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, caerían brutalmente asesinados por las balas de los sicarios de Escobar. La sede del diario Liberal, uno de los más tradicionales e influyentes del país, fue destruida por las bombas del capo. Pero no tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas. Y lo más lamentable, esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Colombia perdió a un gran periodista. Personalmente yo perdí fue a mi padre. 3 años después pusieron la bomba en el periódico, que digamos visto ahora fue como el detonante del, mejor dicho, el inicio del final del Espectador. Bueno, yo pienso que a comienzos de los años 80 la sociedad colombiana era muy permisiva con el narcotráfico. El narcotráfico era mirado más como un fenómeno casi folclórico. La gente se divertía mucho con la gran cantidad de dinero que despilfarraban, con las fiestas que hacían, etc. Luego, Pablo Escobar, a mediados de la década de los 80, empieza a incursionar en política. Una vez estuve, digamos, cerca de él, que fue cuando él estuvo en la Cámara de Representantes. Yo era miembro de la Cámara, era el presidente de la Cámara de Representantes, y por eso tuve la ocasión de verlo y de tenerlo cerca. Eran todavía los tiempos en que este señor actuaba, digamos, impunemente. Ya él había estado detrás de muchos políticos. Lo que pasa es que una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo entrar por la puerta. Entonces Pablo, cuando ya está dentro del Congreso, porque ellos, pues, mientras esté por fuera y aportando dinero, pues ellos se lo soportan. Cuando ya lo ven sentado en el Congreso, con su cachaco y su corbata, codeándose con los delfines del país y con la clase, la crema innata de la clase política, dice: un momentico, esto está complicado. Si Pablo lleva representante de la Cámara, después va al Senado y después vas a buscar la presidencia de la República. Entonces en esa época la DEA también estaba pendiente y la DEA se pellizcó y acudió a Luis Carlos Galán para que sacaran a Pablo del Congreso en un debate público ahí para que le tumbaran la curul. Pablo vio que estaba quedando al descubierto, era como bandido. Entonces le sacaron la ropa sucia en el Congreso, entonces él sacó bandera blanca y dijo que él se retiraba de la clase política, pero Pablo era un bandido primero que todo. Galán, como le decía, rechaza la vinculación de Pablo Escobar al nuevo liberalismo, y esto produce el desarrollo de diferentes acontecimientos. El primer acontecimiento está relacionado con Rodrigo Lara, quien es asesinado por orden de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Hacía parte de las reuniones políticas, participaba de la política. Eso se detuvo pronto. Tal vez cuando mataron a Rodrigo Lara, digamos, fue como el punto de inflexión de eso. Estos señores entraron en la clandestinidad y ya nunca volvieron a salir de la clandestinidad. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Bajo el poder de su ira, representada en toneladas de dinamita y bala,
sumados al poder infinito de corrupción y de sus dólares manchados de sangre, cayeron candidatos presidenciales, ministros de Estado, valiosos periodistas y jueces, centenares de policías y miles de inocentes. Todo aquel que se atravesara en su camino y objetivo principal, controlar el 80% del tráfico de cocaína que circulaba en el mundo, moría o era atacado con todas sus fuerzas, como le ocurrió a su principal persecutor, Miguel Alfredo Maza Márquez, director de la Policía Secreta, a quien Pablo Escobar intentó sacar de su camino en varias ocasiones sin lograrlo. Escobar se sirvió de sus oscuros nexos con reconocidos políticos del país como Alberto Santofimio y Jairo Ortega, que veían en su poder y fortuna la oportunidad de alcanzar sus intereses políticos. Escándalos, terrorismo, muerte y política se convertirían en el signo trágico de esta nación suramericana. La persona que iba siempre donde Pablo era Santofimio, pero que yo sepa, el que yo siempre veía era Santofimio. Pues Pablo tenía muy buenas relaciones con el expresidente Alfonso López Michelsen, con Bernardo Guerra Serna, muchos políticos, pero nunca que sepa yo que fueron de Pablo ahí que estuvieron presencialmente. No, el único que era Alberto Santofimio Botero, que era la persona que aconsejaba a Pablo en temas políticos y era la persona de que traía los chismes palaciegos, los chismes del Congreso, del Senado y cómo se vivía el ambiente en la clase política de lo de la extradición, que era lo que a Pablo le interesaba. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Porque el doctor Luis Carlos Galán fue la persona que siempre fue el tropiezo tanto para Pablo en el Congreso como para Alberto Santofimio. Porque Alberto Santofimio es un hombre que en esa época todo enemigo político que pusiera de frente, pues iban con él, con Pablo, contra él. Estaba buscando la presidencia para él o uno de sus amigos en una escalera de ataúdes. La mafia encontró que necesita políticos para seguir adelante. Y con Pablo Escobar la mafia descubrió que no es buen negocio que los mafiosos sean políticos. Pablo Escobar sí quería ser presidente después de Santofimio. Santofimio primero, después Pablo Escobar, y por eso mataron a Galán, que era el primer obstáculo que tenían por delante. Está comprobada la participación del narcotráfico en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Eso es un hecho. Actualmente avanza la investigación, hay un ex congresista acusado por la Fiscalía y todos quisiéramos que se estableciera lo que en verdad pasó. Quien fuera amante de Pablo Escobar, la señora Virginia Vallejo, en una entrevista contó muchísimas cosas que el país ignoraba, y de ahí que se hubiera vinculado a Alberto Santofimio Botero con el magnicidio que le causó la muerte a Luis Carlos Galán. Resulta de las confidencias de Pablo Escobar con gente muy cercana a él, la amante Virginia Vallejo, Popeye, que era el jefe de sicarios, y luego con un abogado político que está en la cárcel por homicidio vinculado a la mafia, que es Oviedo Alfaro, todavía está preso. De acuerdo con las confidencias de Pablo Escobar individualmente a los tres, es que se sustenta la acusación de que, entre otras cosas, de que Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, instigado permanentemente por Alberto Santofimio Botero, el senador y ex candidato a la presidencia de la República. Estábamos en la caleta Marionetas, que llegó Santofimio, llegó ahí, donde Pablo, estábamos ahí sentados, yo estaba tomando unas notas, estaba organizando unas cosas, estaba organizando la seguridad. Entonces llegaron a hablar ahí, entonces el patrón le pregunta al doctor Alberto Santofimio Botero de qué opina, porque las encuestas dan como seguro ganador a Galán. Pero una cosa es la prensa, porque Pablo es un hombre que sabe de eso, y otra cosa es lo que se diga en el mundo político. Santofimio le dice que es seguro ganador, que no hay duda que es un hombre que tiene la presidencia de la República en sus manos. Y da la frase que nunca se me olvidará, la que siempre lo escribo en mi libro y lo he dicho ante las autoridades: Pablo, matalo. El cartel de Medellín le planea un atentado al doctor Luis Carlos Galán el 4 de agosto de 1989, se le ejecuta
en la Universidad de Medellín. Ahí fallamos nosotros. Galán se va de ahí y sabe que es contra él. El coronel Valdemar Franqui Quintero pues le dice, mire, es que es contra usted, porque ahí encontraron unas armas, encontraron un automóvil a nombre del Herrera Buitrago, miraron la cosa. Y el mismo coronel le expone a él, le dice, no, esto no es el cartel de Cali, es Pablo que va tras usted. Y Luis Carlos Galán, exactamente el 18 de agosto de 1989, va a un mitin político en la plaza de Soacha, Cundinamarca, que es la zona del Mexicano. Se va de la zona de Pablo y se mete a la zona del Mexicano. Están en el corazón del poder del Mexicano, se entregó. Él mismo se puso, buscó el peligro. El magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento no fue el comienzo de un plan de la mafia, no fue el final de un plan de la mafia, sino fue el comienzo de un plan de la mafia por apoderarse del país. Y eso se ha ido consolidando, cada vez se apodera más del país. Hola, sonido. Ya se encuentra con nosotros. Por favor, estrictamente el doctor Gonzalo Galán. ¡Lo mataron! No te dejes. ¡Pablo Escobar! ¡Que lo maten! Galán Sarmiento ha muerto esta noche. Este es un día negro para Colombia. El Capo, el cartel de Medellín y sus colaboradores políticos habían borrado de escena a su más acérrimo opositor. Habían sumido a Colombia en la zozobra que da el temor. Pablo Emilio Escobar Gaviria, en silencio, comenzaba a cambiar la historia de un país. Paso a paso, Pablo fue descubriendo que el terrorismo y la muerte eran los más efectivos y poderosos instrumentos de poder. La sociedad empezaría a entender la dimensión del monstruo al que se enfrentaba. Sin embargo, mientras las calles de Colombia se manchaban de sangre y la población amedrentada soportaba las explosiones más atroces, su reducto urbano en el corazón de Medellín parecía vivir una historia completamente diferente. Aquí se vivía en otro mundo, en el mundo de los beneficiados y cobijados por sus dineros y ayudas. La vida era otra. Es un héroe. Para mí, Pablo Escobar sí fue un héroe. Y si en cualquier parte me preguntaran quién es la persona que usted ha admirado más en la vida, yo tendría para decir a mi madre que me dio la vida y a este señor. De corazón lo digo. Para mí él sí fue un héroe. Yo lo vi allá en el basurero, en la cancha de allá del basurero. Él estaba en una reunión prometiéndonos de que nos iba a dar las casas en vez de los ranchos para que nos saliéramos de allá. Pues todo el mundo contento, todo el mundo votamos por él. Todas las veces que él dijo que votáramos por él, nos recogían allá y nos llevaban. Para mí Pablo Escobar significa protector del papá de nosotros, porque ningún gobierno ha hecho lo que él hizo. Si Pablo estuviera vivo y llegara aquí a pedirme dónde lo escondiera, yo lo escondía. Porque él, que yo lo haya conocido, era muy buena persona, muy noble, muy humanitario. Lo extrañamos mucho y él iba a organizar el país. Él había prometido organizar el país, pero la humanidad no lo dejó. Entonces, ahí tenemos el país bien alborotado. Porque tal vez, yo digo, si Pablo lo hubieran dejado que cogiera el país, no estábamos así. No estábamos como estamos ahora. Ella es mi nieta, que no sabía, pues, hace muchos años no lo conoció, pero ella ha aprendido. ¿Quién es él? Pablo Escobar. ¿Y qué nos dio? La casa. ¿Y usted lo quiere mucho? Claro.
¿Cómo no lo va a querer, cierto, mami? Sí, él hizo un poco de Robin Hood. Es verdad que le ayudó a mucha gente de los estratos populares de Medellín. Yo no creo que haya tanta gente que lo admire. Sí hay gente que lo admira y que creyó que él no era un gran delincuente, que de alguna manera puede estar influido por sus historias. Lo que Pablo Escobar hizo en los barrios, en las comunas de Medellín, más que aportar era comprar conciencia, era buscar su propia seguridad. No era porque él creyera que estaba dando precisamente algún beneficio a la gente más pobre, era porque quería comprar la conciencia de esos pobres por si querían buscar a Pablo Escobar y asesinarlo. En su momento fue una persona que representó muchas cosas para la gente, particularmente para Medellín, ¿no? Doblegó a mucha gente, intimidó a mucha gente, corrompió a mucha gente. Regaló unas casas, pero para los pobres, los de Medellín sin tuburios. Eso no era una obra social, sino era una manera de sobornar y de tener comiendo en su propia mano a la gente más miserable de Medellín. Para ese momento, Pablo Escobar había perdido la proporción de todo. El capo, en una acción violenta sin precedentes, hizo explotar un avión repleto de pasajeros que cubría la ruta Bogotá-Cali, buscando acabar con la vida del entonces candidato a la presidencia, César Gaviria. Gaviria se salvó milagrosamente. No viajaba en el fatídico vuelo que dejó 120 personas muertas. Enfrascado en un mundo delincuencial donde las normas no existían y en una sociedad a la cual había podido doblegar, no habían más límites que sus intereses y sus macabros medios para obtenerlos. La muerte y el terrorismo no fueron ni suficientes ni únicos en sus planes. Su cercanía en una época con las viejas expresiones de la guerrilla colombiana lo llevarían junto al movimiento guerrillero M-19 a realizar la toma y posterior holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá en el año 1985. Tomás del Palacio de Justicia lo propone Iván Marino Espina, que era el miembro del M-19 que andaba directamente con Pablo y Álvaro Fallado. Pero Pablo les dice, si se toman el Palacio de Justicia fallan, tiene que tomarse el Congreso de la República. Iván Marino dice, no Pablo, no podemos hacer eso porque nosotros ya tenemos infiltrado el Palacio de Justicia. Y Pablo le dice, por el Palacio de Justicia el gobierno los ataca, porque Pablo era un hombre muy inteligente. El M-19 dijo, no, ahí va a haber negociación, porque ahí está toda la crema innata de la justicia y no creo que el presidente de la República vaya a dejar ejecutar a sus magistrados y vaya a dejar ejecutar a sus hombres que saben de justicia en el país. Pablo les dijo, si se meten ahí, fracasan. Le insistió que fueran de nuevo y tomaran el Congreso de la República, porque ahí es donde estaba la política y el presidente no iba a dejar morir sus amigos ahí. En cambio, a la justicia sí la dejaba morir, el presidente Belisario Betancur. Al fin, Pablo les dice, bueno, si se van a tomar el Palacio de Justicia, la bandera va a ser la nuestra tradición. Entonces ya ahí cuadran unas cosas, Pablo les ayuda con armas, con dinero. Por la toma del Palacio, el M-19 recibió $2 millones. Y si hubiera habido negociación y hubiera caído la extradición, la plata, según como hubieran quedado las cosas, iba entre 5 y $10 millones. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Esa toma fue seguramente ejecutada para hacer desaparecer del Palacio de Justicia los procesos que se seguían contra ellos, pero también para cobrarse en la vida de algunos magistrados la decisión que tenían de aplicar el tratado. Efectivamente, la Sala Penal de la Corte había emitido concepto favorable para la extradición de varios de ellos. Era la extradición, no más. A Pablo ganó, sí, ganó porque ejecutaron los magistrados. Ganó porque quemaron los archivos de los narcotraficantes, porque esas son las negociaciones que se hizo. Si fracasa la toma, hay $2 millones para que quemen los archivos, porque ahí están todos los expedientes de los extraditables de la época. Pablo gana, ¿por qué? La justicia es golpeada brutalmente, al caer la memoria, al caer la experiencia de la justicia de los magistrados. Pablo gana, ¿por qué? Se destruyen los expedientes que están ahí. Pablo gana
porque se muestra que el país es vulnerable. Un grupo de personas entran a la Corte Suprema de Justicia y acaban con la justicia de este país. Y Pablo se alimenta de allí, ve que el país es tocable. Por estos días, la presión de los Estados Unidos se hacía cada vez más fuerte y el fantasma de la extradición parecía una realidad inminente. El cartel de Cali eran nuestros enemigos naturales, fueron las personas que nos delataron siempre, fueron las personas que siempre estuvieron en contra de que cayera la extradición, porque los caleños, en cabeza de Miguel y Gilberto Rodríguez Lejuera, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera Buitrago, pensaban que la extradición no era sino para Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Entonces ellos apoyaban que no cayera la extradición porque sabían que era lo único que podía combatir a estos dos monstruos que estaban en contra de ellos, porque los Rodríguez al lado del mexicano y de Pablo no eran nadie. Al final resultaron ganando porque fueron más inteligentes que Pablo, organizaron el Estado en contra de Pablo. Rechazamos el tratado de extradición que nos ha impuesto la pena de muerte para todos los colombianos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Creo que lo de la extradición a él lo llenaba fuertemente porque es que él dice que la extradición es brutal, porque el desarraigo, el concepto de extraterritorialidad de la persona, de su país, la familia sufre mucho, porque todo el mundo cree que el problema no es sino para las personas que consumen droga, para las víctimas de la guerra, pero es que los narcotraficantes y nosotros los bandidos tenemos familia. Tenemos niños de 5 o 6 años que nos abrazan y él no sabe si el papá es bandido, él no sabe nada. Entonces todos sufrimos, entonces la pelea se da por la extradición y el nacionalismo que lo abrigaba fuertemente. Y lo fundamental era la política de extradición que comenzó a aplicarse en el gobierno del presidente Belisario Betancur y que comencé a aplicar yo como ministro de Justicia. Esa fue la principal causa de las amenazas de los miembros del cartel de Medellín. Ese era un mecanismo que ellos sabían que si en Colombia no eran juzgados, porque amenazaban a los jueces o amenazaban a la policía o al ejército, sabían que en Estados Unidos era juzgado. Yo creo que eso no le trajo ningún beneficio al país y por el contrario fue también darles un respiro a ellos para que tuvieran la tranquilidad de seguir delinquiendo. Bueno, Pablo Escobar quería eliminar a todo aquel que se opusiera a sus designios, al que llegara al Ministerio de Justicia a realizar una política en contra de los narcotraficantes y particularmente del cartel de Medellín, y en contra de aquellos que quisieran aplicar el tratado de extradición. Recuerdo la época en que uno no dormía pensando en que ya lo iban a llamar porque explotó un carro bomba. Yo pienso que la información en esa época estuvo muy coartada por los hechos, por el miedo, por el sentimiento de que cualquier cosa que se dijera mal dicha, el sentimiento no, la certeza, digamos, de que cualquier cosa que se dijera mal dicha ya se configuraba en una amenaza para uno. Entonces, en cierto modo, había una especie de autocensura con todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, en particular con la guerra de carteles. Era una especie de psicópata, un criminal al que no le temblaba la voz ni la decisión de ordenar la muerte de cualquier funcionario que él pensaba que estaba en oposición. Escobar prácticamente mató a todo el que quiso matar, o sea, en la vida colombiana de esos años prácticamente nadie sobrevivió. Digamos que yo puedo ser un sobreviviente, tal vez el único, y el presidente Barco el otro. Pero lo que pasa es que la vida colombiana, la vida pública es riesgosa, no solamente arriesga su vida el presidente, hasta el último soldado, hasta el último policía de Colombia, hasta el ciudadano más humilde está en peligro.
Yo estuve alcalde de Bogotá 2 años. En los últimos 9 meses yo tuve 130 ataques narcoterroristas a la ciudad. Tuvimos una bomba contra el organismo de inteligencia contra el DAS, que fueron más de 500 kilos de dinamita. Yo enterré 3 candidatos presidenciales, Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo. Pues yo estaba de embajador en Hungría, en Budapest, la capital, cuando un día al salir de mi casa, una persona se me acercó y me preguntó si yo era Enrique Parejo González, y yo comencé a contestarle que sí, y sonó el primer disparo. Yo recibí el primer proyectil en esta parte del rostro. Sin embargo, como yo tuve la suerte de no perder el conocimiento, pues traté de defenderme y varias veces quise quitarle el arma al hombre que estaba muy cerca, repito, o de desviar los disparos, y logré desviar disparos. Un segundo proyectil fuera de este me entró por la boca, me fracturó el maxilar en el lado izquierdo. Otro me atravesó este brazo, otro este brazo, otro, ya que pienso que él creía que era el tiro de gracia, entró por acá, pero no, afortunadamente no pasó a la cavidad craneana, sino que se desvió por debajo del cuero cabelludo y se alojó aquí detrás de la oreja. Y unos 3 disparos más que yo pude desviarle. Con este panorama, el capo adopta una nueva arma en su sanguinaria guerra: el secuestro. Expresidentes como Andrés Pastrana, el actual vicepresidente del país Francisco Santos, periodistas, familiares de funcionarios del Estado pasarían a engrosar su ya casi incontable listado de víctimas. Con su nueva arma, cerraba el cerco de presión que buscaba eliminar la extradición de la naciente reforma constitucional a la que se enfrentaba Colombia. Él tenía secuestrado al vicepresidente de ahora, Francisco Santos Calderón. Estaba secuestrado. Estaba secuestrada la familia de Galán también, la Maruja Pachón y Beatriz Villamizar. A raíz de eso se coaccionó. Y por el terrorismo, el presidente Gaviria ya claudicó. El país claudicó ante la mafia. Cuando a mí me secuestran, a quienes me secuestran no dice que son los extraditables, sino que es la guerrilla para dar un golpe publicitario, cosa que no era así. Después se confirmó que el líder máximo precisamente del ala militar de Pablo Escobar, Popeye, fue el que celebró él directamente el secuestro. Que yo creo que mi secuestro fue el primer secuestro político hecho por parte de los extraditables. Fue el primer secuestro de los narcotraficantes. Y por el impacto que tuvo el secuestro, ellos cayeron en cuenta que haciendo este tipo de actos podían ejercer o tratar de ejercer una función ante el propio Estado colombiano. La sola mención del nombre trae a mi memoria siempre los más dolorosos recuerdos de la vida, de mi vida y de la vida familiar, de toda la familia de Diana Turbay, mi hija, quien fue secuestrada, permaneció en secuestro durante 6 meses y desgraciadamente terminó muerta en un operativo de rescate. Cuando empezó a poner bombas, yo ya estaba en edad de salir a bares y a restaurantes de noche, y me acuerdo que nos moríamos del susto por las bombas y las cosas, pero nunca me imaginé que años después se convertiría Pablo Escobar en el asesino del ser humano que yo más he amado en la vida. Pablo,
Había tomado todas las fichas que a su juicio necesitaba para que Colombia diera por terminado el tema de la extradición. Sabía que la oportunidad histórica de una asamblea constituyente sellaría para siempre la puerta por la que los narcotraficantes colombianos serían alejados de sus dominios. La mayoría de los secuestros los había ejecutado a nombre de una organización autodenominada Los Extraditables, cuyo lema era: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Esta organización reclamaba la eliminación de la extradición como condición para su sometimiento a la justicia. Sin duda alguna, él tenía el controlado absolutamente todo, es decir, lo controlaba o mediante amenazas o mediante sobornos, pero el control de Pablo Escobar era absoluto. El control de la constituyente era absoluto, no solamente porque había gente convencida en contra de la extradición, sino además de eso que había gente que se comprometió con Pablo Escobar. Cansado ya de la guerra, inicia su proceso de sometimiento, pero obviamente teme que vaya a ser asesinado y por eso se cubre y utiliza a estos personajes de la política colombiana como escudos. ¿Qué pasó? Que el país compró la idea de que el terrorismo estaba relacionado con la extradición y de que si eliminaba la extradición no íbamos a tener más terrorismo. Esa era una apreciación equivocada, completamente equivocada, pero Escobar se la vendió al país y en el momento en que la constituyente se reunió, la inmensa mayoría de los constituyentes estaba en contra de la extradición. Yo creo que la decisión de prohibir la extradición fue un acto de cobardía en parte y en parte de complicidad con los carteles de la droga, porque allí en la asamblea desde luego había agentes de Pablo Escobar Gaviria. Se maneja solo con presión política, porque usted sabe que el político pues tiene, la maquinaria hay que aceitarla. Fue una exigencia de Pablo Emilio Escobar Gaviria de que se hiciera la constituyente, porque decían: Pablo, nosotros queremos modificar la extradición, el artículo 35 de la Constitución Nacional. Y Pablo les dijo: no, la constitución, hay que hacer una constitución nueva. Era una locura para la época. Eso empezó a caminar en el país. El patrón movió los medios, el patrón hombre muy inteligente, se movió el presidente de la República de la época, el doctor César Gaviria, se creó la constituyente. Para algunos sectores de la prensa del país, Pablo transformó el lenguaje, la cultura, la fisonomía, la economía y hasta la justicia. Colombia era el país del café y de las esmeraldas y se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en el de la cocaína. Las Fuerzas Armadas fueron infiltradas, corroídas y diezmadas por su poderío y brutalidad. Por su cuenta, se cambió el sistema judicial y se replanteó la política penitenciaria y hasta el diseño de las prisiones. El capo había logrado todo lo que se había propuesto. Ya no solo había diseñado el negocio de la cocaína, también había rediseñado el país para que se ajustara a su empresa. Tenía en sus manos las condiciones que había concebido para su sometimiento a la nueva justicia colombiana. A través del sacerdote Rafael García Herreros, quien en su programa diario de televisión enviaba mensajes a Pablo Escobar, se iniciaron los contactos. Las gestiones llegan a su fin cuando el 19 de junio de 1991, la Asamblea prohíbe la extradición de nacionales y el capo se entrega. Pero esta hacía parte de un milimétrico y bien concebido plan. Escobar había escogido previamente el lugar donde debía ser recluido, la catedral, una prisión hecha a su medida. Una finca a las afueras de Medellín era el sitio acordado entre el gobierno y el máximo líder del cartel. Allí, al amparo del silencio y de sus propias condiciones, se inició el comienzo del fin del patrón. Adelante, Pablo Escobar. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. A 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Y lo primero que Pablo vio fue una cámara de televisión. Esa cámara era de la gobernación de Antioquia. Antes de bajarse de allá dio la orden
tajante que apagaran esa cámara. Por eso no hay videos del momento en cuando Pablo Escobar se entregó, porque él prohibió rotundamente que se hicieran imágenes de eso, del lugar y de ellos allá. Saludó a todo el mundo muy cortésmente, tranquilo. Y antes de entrar a las instalaciones, en un lugarcito ahí en la puerta que daba al helipuerto, entregó un arma, una pistola, la descargó completa, en el suelo cayeron las balas, el cargador, el proveedor, y entregó la pistola. Se la entregó al director de la cárcel en ese momento. Inmediatamente comenzaron como lo que se iba a hacer. Se entregaban 4 personas. Pablo Escobar, el Mugre, Otoniel y Popeye. Popeye había llegado por otro camino. En el helicóptero llegaron Pablo, Mugre y Otto. El arete no se entregó esa vez. Los abogados no pasaban la reja, no iban a las celdas. Bueno, eso fue al principio. Pero muy rápidamente vi cosas muy curiosas. Por ejemplo, que los internos, que los detenidos andaban armados, con metralletas, armados. Que en la celda de Pablo Escobar, cuando él me recibía, había un revólver colocado en la mesita de noche. Mesita de noche que entre otras cosas era un taburete donde él desayunaba, huevos pericos y sus chocolates, sus cosas. Entonces había un ambiente en que todo, digamos, toda la administración de la cárcel estaba al servicio de Pablo Escobar. Él seleccionó a quienes integraron la guardia. Entre el sitio donde empieza la subida a la catedral y la entrada a la cárcel había como 5 o 6 retenes. Y no únicamente retenes de la policía de Itagüí, sino retenes controlados por gente de Pablo Escobar. Es decir, él tenía una serie de círculos de protección alrededor de la cárcel y usted no podía pasar. Con el paso de los días, los cordones de seguridad estaban en poder del capo. La catedral se convertía en un verdadero club privado. La mal llamada prisión de alta seguridad cambió de aspecto. El flujo de visitas lo determinaban los presos y el negocio marchaba sobre ruedas, con el capo encerrado pero ordenando y ejecutando todo lo que exigía el cartel de la cocaína más próspero del mundo. No, al principio no había lujos, pero entonces empezaron a cambiar las camas, después el tamaño de los televisores, después los muebles, después los computadores, después las rocolas y después la gente que uno veía entrar y salir. Al interior de la mal llamada cárcel de alta seguridad, el capo y sus secuaces seguían delinquiendo. Para nadie era un secreto. El ajusticiamiento de 2 de sus socios más reconocidos por el manejo inadecuado, según Escobar, de $20 millones destapa las flagrantes irregularidades. El 21 de julio de 1992, el gobierno decide enviar representantes de su administración para trasladar a Pablo de la catedral, pero el capo reacciona y los retiene. En medio de la confusión, de las amenazas y con la complicidad de la noche, el capo huye de la prisión inexplicablemente. Después de 13 meses de sometimiento a la justicia, el capo de nuevo regresaba a las calles y con él retornaban las bombas y la zozobra. Pero a pesar de las condiciones en las que transcurrió su cautiverio, las cosas habían cambiado para Pablo Escobar. Las autoridades se sentían burladas y el gobierno colombiano recibía las fuertes presiones norteamericanas. Los que antes habían sido sus aliados, ahora veían en él una amenaza y sabían que era el momento de unirse para actuar y terminar con el capo de capos. Así nace el autodenominado Grupo Los Pepes, o Perseguidos por Pablo Escobar.
Según algunas versiones, ellos en compañía de un cuerpo élite de la policía llamado el Bloque de Búsqueda, agencias de inteligencia de los Estados Unidos y miembros del cartel de Cali, sus más feroces enemigos, iniciaron una conjunta y voraz cacería para ponerle fin a los días de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lo que se llamó los Pepes es un movimiento que ellos, los enemigos de Escobar, crean más o menos 6 meses después de la fuga de Escobar de la cárcel. Cuando él se da cuenta que el bloque de búsqueda le tiene un cerco muy estrecho, ya comienza a preocuparse de informarse de qué es lo que hace el bloque y comienza a hacer contactos para buscar informantes cercanos a las instalaciones donde nosotros estábamos para que le dieran información sobre los movimientos. Los Pepes tienen un interés, al ver que pasado el tiempo no caía Escobar, ellos deciden con su propio sistema criminal tomar las armas por sus manos a buscar cómo ubicar a Escobar y cómo perseguir a su familia. Entonces las comunicaciones telefónicas fueron totalmente nulas en 13 meses después de la fuga. Y cuando vuelve a hablar, durante 3 meses estuvimos escuchándolo en las pocas veces que habló y esa fue la falla de él cuando logramos interceptarlo y ubicarlo. La familia sí fue una debilidad especial de Escobar y fue objeto de ataques por parte del grupo criminal Los Pepes. Eso hizo que Escobar se preocupara por sacar a su familia del país, cosa que fue frustrada por varias veces. Se quiso salir tanto a Estados Unidos como a Alemania. No nos permitieron entrar, aun cuando ya parte de la familia estaba en ese país. Entonces, pues su idea principal era poderlo proteger la familia, salir, pidió protección a la fiscalía y se la dieron. Pero esas comunicaciones que él hacía para buscar cómo proteger a la familia fueron los que le dieron con su ubicación. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Se encontraba en una terraza. Alguien subió y me dijo, no es Pablo. Entonces enseguida bajó la hija mía, Marina, y me dijo, mamá, no es Pablo. Entonces a mí me dio una alegría tan grande que me arrodillé y dije, gracias Dios mío, pero yo no me refería a que mi hijo se hubiera muerto dándole gracias a Dios, nunca. Uno no le da gracias a Dios por otras cosas, pero no porque se mueran los hijos. La muerte se empieza a convivir con ella muy normal porque es muerte a gran escala. En el día se puede morir 10, 15 personas. Al otro día hay un carrobombo donde mueren 60, 70 personas. Llega a un escondite donde hay unas personas para justicia y ajustician 4 o 5 a la misma vez. La muerte se mira de frente a los ojos. Se mira de frente y se convive con ella. Y se sabe que la tiene uno pegada en la nuca. Uno está victimando a otra persona, pero sabe que uno prontamente será una víctima. El juego es cuándo.
Esa es la pregunta. Como hijo, mejor dicho, no vuelve a nacer nadie en el mundo. El hombre más noble, no solamente como hijo, como hermano, como primo, como amigo, como tío, como lo que fuera. Pues Pablo Escobar es mucho el daño que le ha hecho a la sociedad colombiana. Colombia es otra. Después de Pablo Escobar, aquí a partir de ese momento se creó una cultura del dinero fácil. Aquí muchos colombianos, no todos, pero sí muchos colombianos quieren enriquecerse muy rápidamente. El ejemplo que dejó Escobar le hizo muchísimo daño a la sociedad colombiana. Yo creo que fue un error la muerte de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque había por lo menos un jefe de un gremio, de una mafia. Y es más fácil llegar a acuerdos con un jefe reconocido que andar detrás del narcotráfico manejado por 200 personas. A Pablo Escobar fundamentalmente lo capturan para calmar el horror, digamos, que había respecto de todo lo que estaba haciendo. Pero también a él primero va a la cárcel, y, entre comillas, y luego lo matan, es para realmente salvar el negocio del narcotráfico. Con todas las locuras que él estaba haciendo, estaba acabando con el negocio del narcotráfico, y apenas lo matan, lo que vemos es un florecimiento impresionante del negocio. Este país descansó porque esos años de terrorismo, de narcoterrorismo, fueron terribles en la vida colombiana. La gente a veces tiene mal recuerdo, pero pues aquellos tiempos fueron tan difíciles o tan complejos como los de ahora, o un poco más. Hay que recordar cómo eran las bombas que estallaban en Bogotá y en las ciudades de Colombia, y la frecuencia con que lo hacían. Es que lo que nos sucedió a los colombianos es una lección que la humanidad debe aprender, no únicamente para que se registre una historia, sino para que no se repita. Y yo considero que Pablo Escobar fue posible debido no solo a sus particulares condiciones, sino a una situación por la que atravesaba la sociedad colombiana, que podía yo considerarla como absoluta vulnerabilidad. De que el presidente Álvaro Uribe Vélez hubiera nombrado como uno de sus principales asesores a un primo hermano del criminal más sanguinario que ha habido en el país en toda su historia. Lo califiqué, repito, como un grave irrespeto al país. Yo la verdad que no lo entiendo. La verdad que no entiendo cómo el hombre más cercano al presidente de la República, inclusive el hombre que se habló para ser el jefe del partido, es el primo hermano de Pablo Escobar. El presidente se crió en Medellín y desde luego ha tenido que vivir el tema de la guerrilla y del paramilitarismo en carne propia. Pero yo diría que en este momento no existe un elemento de juicio contundente que relacione al presidente con temas de paramilitarismo. Yo lo veo con mucha preocupación, porque cada vez estamos viendo que el proceso de paz con los paras es un proceso de paz con los narcos. A mí me llama la atención cada vez que capturan a alguno de ellos, y creo que el mundo lo ve igual. Capturado el paramilitar tal, jefe del cartel tal. A mí me parece que de todas maneras le ha faltado como contundencia frente a ese fenómeno y ese problema, y hubiéramos querido ver una política más certera, más contundente en relación con el paramilitarismo y el narcotráfico. Lo más grande que yo puedo hacer por el país, yo no puedo resucitar a nadie, ni puedo construir un ladrillo que se tumbó con las bombas. Ahora siento vergüenza de lo que hicimos, de lo que se hizo, siento pena de haber participado en el gran monstruo que fue el cartel de Medellín. Yo quiero que recuerden lo bueno que hizo, porque él no hizo lo malo que dicen. Él hizo canchas, hizo un barrio para los pobres, una iglesia que yo fui la que la hice en compañía de las maestras, trabajando por un milagro que me hizo el niño de Atocha. Y quiero que todo el mundo le pida al niño de Atocha por el alma de Pablo, porque Pablo quiso mucho su barrio, en donde está la capilla que lleva el nombre de Santo Niño de Atocha.
noche más estamos acá reunidos para dar gracias a Dios por haber traído al mundo un ser tan maravilloso, tan especial, alguien tan bondadoso. Mire, por muchas oraciones que le hagamos a Él, no vamos a pagarle nunca, pero no nos cansemos de orarle a Él, a su familia y darle gracias a Dios por haber hecho tan maravillosa obra. Y nuestros niños hoy se pueden criar fuera de un tugurio por lo que Él hizo por esta comunidad. Vamos a rezar un Padre Nuestro por el alma de un señor que vivió en la tierra, que se llamó Pablo Escobar Gaviria, padre, y que un día le regaló casita a nuestros padres y a nuestros abuelos. Señor, te pedimos por el eterno descanso del alma de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya que a él tenemos mucho que agradecerle, que todo fue obra de tu mano. Señor, te pedimos de todo corazón que le des el descanso eterno al alma de Pablo Escobar Gaviria. Le damos gracias a Pablo Escobar por habernos dado estas casas a las madres. Al alma de Pablo Escobar, darle, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Pablo Escobar, descanse en paz. Amén. Yo sé que el pueblo está con Pablo, que el pueblo de Medellín, que el pueblo de Colombia, en este momento llora a Pablo. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente, se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. ¿El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba? ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstelo usted.